Buenos días, mi nombre es José Julián Castañeda López y hoy vengo a presentar la sentencia que me correspondió, que es la SP 2067 del 2024, radicado 57223, presentado por José Julián Castañeda López. Contenidos: vamos a tener una breve introducción, los hechos jurídicamente relevantes, las instancias, las categorías dogmáticas, la aproximación conceptual y que resolvió finalmente la Corte. Bueno, para relatar brevemente los hechos, nos tenemos que remontar al 6 de diciembre del 2012. Brevemente, para explicar lo que sucedió, un policía le hizo requerimiento a los papeles de una moto de un joven, el joven el cual se resistió a este procedimiento, el cual instó a la comunidad para reaccionar de manera violenta contra los oficiales de la ley. La comunidad, envalentonada, atacó a estos dos oficiales, los cuales los atacaron con piedras y palos, los cuales llamaron refuerzos de un CAI cercano. En este CAI cercano se desplazaba el agresor de la víctima que desencadenó todo esto. Entonces, los testigos cuentan que llegaron dos motorizados, el cual el parrillero se baja y la víctima estaba intentando ingresar a su residencia. Entonces, cuando estaba sucediendo todo esto, la madre de la víctima presenció que su hijo no estaba de manera directa y expresó la incredulidad ante la muerte de su hijo, el cual este parrillero le dispara en la región popltea de la pierna, causándole la muerte directa. También se dice que este oficial impidió que a la víctima se le realizaran los procedimientos adecuados de como por ejemplo llevarlo a un centro asistencial. La intención o negligencia que actuaba el acusado, el nexo de causalidad entre la acción y el resultado de las circunstancias, de hecho, los derechos de la víctima, las posibles defensas del acusado y la correcta calificación jurídica del delito. También está el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y también es además crucial determinar la intención o negligencia con la que se actuaba, ya que esto influye demasiado en el resultado final, que pues como podemos apreciar fue el resultado de una víctima mortal. También esto sirve para evaluar la gravedad de la pena y el nexo de causalidad entre la acción y el acusado. Ese es el resultado que pues resultó con la muerte de la víctima y debe ser evidente, asegurando que la conducta del acusado haya sido la causa directa del daño. En primera instancia, el juez primero penal del circuito del conocimiento de Cartagena evaluó el caso y ahí en este caso se descartó que el homicidio fuera preterintencional y se consideraba más que fuera por dolo eventual, ya que la víctima actuó con dolo, ya que no dejó que a esta víctima se le desplazara a un centro asistencial y se le prestaran los auxilios pertinentes. La apelación. La decisión de la primera instancia fue apelada, lo que llevó a un análisis más profundo de las pruebas testimoniales y cómo la intención del acusado no era de matar, sino de las circunstancias del hecho. Ya finalmente en la Corte Suprema se evalúa que la intención del agresor no era de matar a la víctima, sino de detenerlo, pero pues obviamente eso desencadenó que ese personaje muriera y ya viendo eso, que no se actuaba no fuera intencional el homicidio, sino por dolo, se le redujo la pena y fue que también se descartó que el homicidio fuera preintencional simple. Esas instancias reflejan cómo el proceso judicial desde la primera hasta la última instancia, hasta la primera instancia hasta la revisión final de la Corte, se evaluaron los aspectos de los hechos de las interpretaciones y solo las interpretaciones legales pertinentes. Categorías dogmáticas. Para empezar, en la primera categoría dogmática es necesario mencionar el hecho punible, ya que se refiere a la acción u omisión que contraviene la ley penal. O sea, es decir, en este caso, el que disparó que causó la muerte de la víctima y también la existencia de un hecho punible. Es fundamental para establecer, digamos, la base de la acusación. Segundo, la autoría. Esta categoría se centra en la identificación del autor
del delito quien fue señalado como el responsable de este hecho. El que disparó y la autoría también recae en la implicidad de la capacidad de una persona para ser considerada legalmente responsable de un hecho delictivo. Culpabilidad. La culpabilidad se refiere a la intención o negligencia del acusado en la omisión del delito. En la sentencia se analizó si el acusado realmente actuó con dolo, la intención de causarle el daño a la víctima, o si su conducta se encuadraba en un homicidio preterintencional donde no había intención de matar, sino de hacer que éste cayera al suelo y pudiera capturarlo y llevarlo pues al centro asistencial, pero obviamente sin causar el daño. También tenemos que mencionar el nexo de causalidad, que en esta categoría establece la relación entre la acción del acusado y el resultado de la muerte de la víctima. Se evaluó si el disparado fue la causa directa del fallecimiento. En las circunstancias de hecho, se consideran factores como la resistencia de la autoridad y la resistencia a presentar los papeles y no dejar que se lleven la moto. Contexto que ocurrió el disparo fue el que el tipo no se dejó hacer el requerimiento de los papeles y que se querían llevar la moto de la víctima. Esas circunstancias pueden influir en la interpretación de la conducta del acusado y la calificación del delito. Eh, el dolo eventual también se analiza si la conducta del acusado se encuadra en el dolo eventual o en el autor no sea resultado típico, que es la muerte. Pero acepta que obviamente que la posibilidad de que eso ocurra como consecuencia de su evidente acción. Por último, nos vamos al hecho de la responsabilidad, que se aborda la capacidad del acusado para ser considerado penalmente responsable de esos hechos y de sus acciones, los cuales desencadenando todo de ese desfallecimiento de esta persona. Se evalúan las acciones si las circunstancias que pudieran atenuar su responsabilidad o por si el contrario se justificaba la imposición de una pena. La aproximación conceptual es en el análisis que tiene el caso penal. En este caso es necesario para la comprensión de la acción u omisión que se presentó en este hecho punible. En este contexto, la acción se refiere a cualquier conducta delictiva en el que se infiere la ley penal. Conducta delictiva o activa, como disparar un arma. En la decisión de la Corte, a pesar de todo, de que pues se decía que se actuó con dolo y no fue preterintencional, la Corte decidió que la sentencia original se reducía, que la sentencia de ese tipo se reducía y decidieron que había mucha falta de evidencia que sustentara la evidencia por parte del acusado de matar a la persona, considerando que el disparo fue único y no comprometió órganos vitales, lo que indicaba que no había un dolo directo en su acción. Entonces ese homicidio fue homicidio agravado, pasó de homicidio agravado a homicidio preterintencional.